Ya desde hace algunos años se está hablando de todo lo que tiene que ver con la religión, la incidencia en la política, las culturas populares, y este va a ser el tema que vamos a estar abordando con el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, que está de visita en nuestro país, y esta tarde va a dar una charla sobre este tema, y bueno, lo recibimos con muchísimo gusto aquí en Ciudad Viva. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bienvenido a Uruguay también, ¿no? También. ¿De Buenos Aires para acá? Sí, directo. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo va a ser el eje de esta charla? Es decir, ¿qué tanta incidencia tiene? Porque lo vemos en muchos países de América Latina, se ve capaz que con más fuerza que acá en Uruguay, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo es esa incidencia de las distintas religiones? Bueno, lo primero que habría que decir es que para la historia de Uruguay es raro lo que pasa con religión y política en el resto de América Latina, aunque con más retraso y con diferencias. Uruguay sigue un poco esas tendencias, pero en el resto de América Latina el primer grupo religioso que tuvo altísima incidencia política ha sido el catolicismo, sí. ¿No? O sea, en comparación con Uruguay, la separación de la Iglesia y el Estado, no sé, en Argentina, en Brasil, en Colombia, la Iglesia Católica del Estado. Sí, acá fue muy temprano. Claro, en esos países fue una separación tardía y no muy completa, ¿no? Eso por un lado. Después aparecieron los grupos evangélicos, que quizás, digamos, un poco lo que pasa es que, inspirados por lo que pasa en Brasil últimamente, todo el mundo dice, bueno, va a pasar lo mismo en el resto de América Latina. Y yo creo que eso hay que ponerlo un poco en perspectiva, porque bueno, lo que pasa en el resto de América Latina es muy diferente, y lo que pasó en Brasil también es muy diferente, porque en Brasil no pasó lo mismo todo el tiempo. Lo que yo creo que hay que estar atento es a la variedad de recombinaciones que hay entre religión y política, porque lo que sí pasa es, hay una tendencia, yo diría, mundial, no solo en América Latina, que en los últimos 30, 40 años, la frontera entre religión y espacio público, no solo la política, digamos, no solo la política partidaria, sino procesos de sanción de leyes, procesos de generación de derechos, han estado interferidos, tramitados con la participación de muy diversas maneras de grupos religiosos que uno pensaba que, bueno, no sé, con la evolución histórica iban a desaparecer de la escena pública. Eso no se verifica. En los últimos 40 años, insisto, uno va desde Oriente hasta Occidente, desde la India hasta la Argentina, no sé, lo que fuere, se encuentra con que los grupos religiosos tienen una participación cada vez más activa en el espacio público, y eso quiebra una tendencia histórica que había sido algo muy del siglo XX, y está dejando de serlo. En el XXI está dejando de serlo. ¿Por qué nosotros nos referimos, o sea, a ver, los católicos fueron los primeros en tener una incidencia política, eso queda claro, como bien vos lo planteás? ¿Por qué ha cedido ese espacio? Porque evidentemente no aparece directamente vinculado el catolicismo con los partidos políticos, en líneas generales me refiero. Siempre hay un sustrato, pero no directamente tanto como aparecen los evangélicos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo se ha dado ese fenómeno de pasar de unos a otros? Hay dos cosas. Hay una que es a nivel de las élites católicas, sobre todo, que es que el catolicismo, en tanto religión mayoritaria, con un enraizamiento en la sociedad y en el poder de 500 años en América Latina, se diversificó muchísimo. Entonces el catolicismo no puede tener una opinión homogénea sobre nada. O sea, hay católicos por la liberación, por la dependencia, por el aborto, contra el aborto. O sea, realmente el catolicismo, además el catolicismo, digamos, desde el punto de vista de quienes no son católicos, parece un lugar homogéneo y autoritario. En realidad el catolicismo se puede hacer cualquier cosa, pero no en cualquier lugar ni en cualquier momento. Entonces el catolicismo no tiene agilidad para moverse políticamente. Digo, en comparación con algunas iglesias evangélicas, tampoco todas. Las iglesias evangélicas no todas se meten en política, y menos en política partidaria. La segunda cuestión, esto era a nivel de las élites religiosas. A nivel de los electorados, no hay electorados religiosos en América Latina todavía. En el sentido de que no es que una religión vota a un partido, otra religión vota a otro partido.
los evangélicos en Brasil, que es el caso más parecido a un electorado confesional, no votaron siempre a Bolsonaro o expresiones análogas. De hecho, el partido evangélico que votó a Bolsonaro fue 4 veces antes con Lula. El vicepresidente de Lula era del mismo partido que votó a Bolsonaro. Y cuando Lula estaba por entrar a prisión en 2018 y iba a presentar su candidatura, quería que su candidato a vicepresidente fuese el hijo del evangélico que lo había acompañado en las 2 presidencias anteriores. Entonces, no es un comportamiento homogéneo. Y después está otra cuestión que creo que es clave, que es lo que nosotros vivimos en las sociedades latinoamericanas, y ese sí es un cambio más nítido, es entre un 10% y un 40, 50, 60% de gente que es religiosa dejó de ser católica para ser evangélica. Ese es el cambio, que es un cambio más sociocultural que político. Claro. Y eso fue un cambio relativamente rápido, si uno piensa que ocurrió en 100 años. Nosotros lo empezamos a ver, nosotros, los que no tenemos actividad religiosa, lo empezamos a ver cuando eso se manifestó en las grandes ciudades, en los cines, pero en realidad ese cambio venía desde antes y iba de la periferia al centro, y se fue gestando durante por lo menos 60 años. Y ahí lo que cambió es que la misma lentitud que tiene el catolicismo para moverse en el campo político, por ejemplo, también la tiene mucho más en el campo religioso. Entonces, los evangélicos crecen porque primero que sintonizan culturalmente sintonizan mejor que los católicos con la gente con la que se relacionan. Y la segunda cosa es que tienen una logística mucho más rápida. Les hago una comparación rápida. El catolicismo, para formar un líder religioso, un sacerdote, demora 7 años, mínimo. Y aparte, un sacerdote es un agente muy especial, digamos, un tipo que tiene que estar aislado del mundo, no se casa, todas las cosas que nosotros sabemos que son la disciplina de un sacerdote. En el tiempo que la Iglesia Católica levanta un sacerdote, la Iglesia Evangélica genera 1.500 pastores. Y no es que tienen que ir a buscar un tipo en Bulgaria para que se eduque en la Universidad Gregoriana, para que después vaya a dar misa en África. No, es un tipo del barrio de acá, ¿no? En Argentina es un tipo de un barrio del Gran Buenos Aires que nació ahí, se hizo evangélico y después se hizo pastor. Y ese proceso llevó 1 año. Entonces, los evangélicos generan líderes y comunidades evangélicas a una velocidad increíblemente mayor que la que lo hace el catolicismo, y entonces ahí se ocurre ese cambio, que hay un balance demográfico diferente. Claro, y eso puede llegar a ser una fortaleza como una debilidad si se ve como, capaz que como a largo plazo, ¿no? Y se lo estoy preguntando a usted. Y también, ¿cómo puede llegar a ser esa incidencia en la toma de decisiones? Usted dice que no está tan claro todavía porque no ha llegado a las élites. Por ahora, en la incidencia de temas que no son religiosos, pero que tienen una alta incidencia en la religión. Pienso en el caso de que, bueno, la Iglesia Católica sigue opinando de algunos temas que no son confesionales, y a veces hay una especie de rechazo. ¿Qué pasa con el caso de los evangélicos, de los nuevos pentecostales? Es decir, ¿podemos llegar a ver o van al camino de incidir desde las cúpulas temas que no son religiosos, pero que hace a la agenda de derechos? Digo porque la agenda de derechos ha venido fuerte, y acá hay una contraofensiva. Sí, mira, pasan para mí varias cosas. La primera es algo que vos observaste inicialmente, que es ese crecimiento que tienen, puede ser una debilidad, puede ser una debilidad en el sentido de no conforman un grupo con una reacción ni política ni cultural homogénea. Hay una variedad enorme, entonces es muy difícil que un pastor diga hay que votar tal cosa, porque aparte no son entidades centralizadas. O sea, el 10% de los evangélicos que haya en Argentina, bueno, en Argentina son un poco más, el 15% que hay en Argentina se congrega, la mayor parte, el 70% de ese 15% se congrega en iglesias muy chiquititas. Y lo único que quieren los que están en las iglesias chiquititas es que nadie les venga a decir lo que van a hacer, porque ya les pasaba eso con el catolicismo. Entonces, no se unifica su opinión política y cultural. Segunda cuestión,
La cuestión de la diversidad religiosa es también una experiencia de derechos. América Latina no dio, salvo Uruguay, donde la situación es muy diferente, pero el problema de la ciudadanía religiosa en América Latina es un problema. O sea, lo voy a decir de una manera quizás brutal, pero en el caso de Argentina y en algunos otros países de América Latina, la diversidad sexual es tan difícil como la diversidad religiosa. No ser católico también es objeto de violencia simbólica. O sea que los evangélicos no están excluidos de la problemática de los derechos. Y además eso ha sucedido históricamente. El luteranismo dio origen a las instituciones de la pluralidad y la tolerancia. Ahora bien, eso no quiere decir que muchísimos evangélicos no tengan opiniones contrarias a la agenda de derechos y diversidad sexual, específicamente hablando. Ahora, eso se va a mantener todo el tiempo. Las mujeres evangélicas no abortan. No hay evangélicos que tengan opciones en el terreno de la sexualidad por la diversidad. Eso yo te puedo decir, sí, todo eso pasa, ¿no? De hecho, por ejemplo, para ir a un antecedente, los evangélicos, incluso los que comúnmente son llamados neopentecostales, que no son tan neo, digamos, fueron un aliado principal en Brasil del gobierno en la campaña contra la transmisión del HIV. Porque los evangélicos admitían el preservativo y los católicos, desde la ultraderecha católica hasta la ultraizquierda católica, no defendían el uso del preservativo. Entonces, yo lo que creo es que las posiciones evangélicas, para quienes están lejos del mundo evangélico, aparecen como de una única manera, de una única posibilidad y con un grado de homogeneidad que no tienen. No, la verdad son posiciones diversas a lo largo del tiempo, heterogéneas en cada momento, y habrá que ver cómo evolucionan esos grupos evangélicos, que muchas veces lo que pasa también es que catalizan las reacciones contra la agenda de derechos que tiene mucha gente católica que no puede expresarse a través del catolicismo, porque el catolicismo no tiene autoridad moral para hablar de temas de familia, porque ese es el problema del catolicismo. El catolicismo no tiene autoridad moral para hablar de casi nada después de la revisión histórica que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿y los evangélicos sí? Para mucha gente sí. Para mucha gente sí. Bueno, para muchos católicos también. Sí, pero digamos, al no haber una entidad centralizada que diga pedimos perdón por esto, y digamos, la forma de organización evangélica y católica es radicalmente diferente. Entonces, al catolicismo lo pueden percibir como homogéneo porque se presenta como homogéneo. Al mundo evangélico es difícil percibirlo como homogéneo porque no se presenta como homogéneo. Quizás una de las cosas que diferencia la posición de un antropólogo y un sociólogo en esto respecto de lo que, digamos, se puede ver comúnmente, digamos, desde el periodismo, es que después de 30 años de hacer trabajo de campo, yo no puedo comprarme una imagen homogénea de los evangélicos. No puedo. Me es imposible. Inclusive porque pasa otra cosa, digamos, en el mundo evangélico, vos, por ejemplo, te cambiás de iglesia y entonces sos otra persona y también, digamos, tenés esa heterogeneidad a nivel de las élites. Los pastores son todos diferentes. Entonces no hay nadie que diga, yo soy el representante de todos los pastores. Es más, si uno viene y dice, yo soy ese, los otros van a decir, no, vos no sos nada. En cambio, en el mundo católico es totalmente diferente. Alguien dice, yo soy el representante de todos. Sí, señor. ¿Cómo que no? Ahora, hay montones, miles de denuncias en todo el país, sobre todo en Latinoamérica, de sectores evangélicos que se han favorecido de repente o de la ignorancia de un montón de gente quedándose con dinero. Bueno, historias que hemos escuchado todos, que obviamente no serán todas las iglesias evangélicas, pero hay muchas historias al respecto. Yo tiro estas cosas. Sus adeptos, la mayor parte de sus adeptos son de los sectores más carenciados de la sociedad.
en muchos lugares terminan sustituyendo al Estado, generando empleo, teniendo algunas políticas educativas y hasta alimentarias. ¿Ese tipo de cosas suceden? ¿Sí? Mira, a ver, primero, yo no soy evangélico, quiero aclarar, pero lo de las denuncias, yo no sé, en Argentina yo diría el periodo de mayor frecuencia de denuncias fue casualmente el periodo de la dictadura militar, donde, digamos, el estímulo a la homogeneidad religiosa fue muy fuerte, porque la dictadura básicamente era, digamos, se reivindicaba, aunque no lo fuera, de inspiración católica. Después las denuncias, la verdad es que no hay tantas y menos probadas y, qué sé yo, uno podría, siempre está este argumento que es, hay sociólogos que cometen crímenes, no es la sociología, hay pastores que cometen crímenes, no es la religión evangélica. Incluso se podría aplicar esto al sacerdocio católico. Eso por un lado, digamos. La cuestión de las denuncias yo creo que realmente habría que objetivarla, ver y hagamos las cuentas y después veamos efectivamente qué es lo que pasa. Las otras dos preguntas. Sí, llegan donde no llega nadie. ¿Pero por qué llegan donde no llega nadie? Porque nacen donde no hay nadie. No es que van desde afuera de, sino que nacen de adentro de. En ese sentido, después se convierten en nodos, en plataformas para la articulación de las políticas sociales, de los ministerios. En países, Uruguay lo tiene menos profundizado eso y está bien, mejor que no suceda. Porque el Estado llega más también, claro, ¿no? Y aparte Uruguay no tiene los niveles de pobreza estructural que tiene cualquier otro país de América Latina. Pero entonces cuando el Estado dice, vamos a hacer algo, y tiene que encontrar una contraparte, llegan a hablar con los evangélicos que son los que están ahí. Yo diría que aparte en los últimos 20 años hay una situación que ha cambiado muchísimo, que es, todos decimos, los que estudiamos esto, los evangélicos están donde no está nadie, y por eso el Estado se ancla con los evangélicos. Ojo, también está empezando a llegar otra cosa que es el narcotráfico, ¿no? Y yo no sé si generan empleo, generan redes de sociabilidad en la que es más fácil encontrar empleo, porque además transmiten una ética económica que, digamos, facilita que algunos sujetos que, digamos, son más proactivos en el mercado se vuelvan emprendedores, entre comillas, exitosos. Yo diría, en una especie de aliento a una experiencia de mercado que es salvaje, ¿no? Eso es lo que promueven. No es que crean empleo, pero sostienen el impulso de gente que tiene que ir al mercado. Pero están donde no están, digamos, no es que otras religiones no lo hagan, sino que ellos están y otras religiones no están. Ya tenemos que ir redondeando, pero no quería dejar pasar por alto una afirmación que tú decías, que los evangélicos están donde, bueno, que surgen como más populares y tal. Me hizo acordar al comienzo, o los inicios del cristianismo también, que vino desde abajo, digo, capaz que sí una evolución hacia las cumbres cuando fue reconocido, pero sobre todo en ese arraigo popular, ¿va en el mismo camino las nuevas religiones? ¿Y en qué temas puede llegar a tener incidencia? ¿En las cuestiones más populares de empleos, siguiendo la misma línea? A ver, yo creo primero fue una reflexión que los evangélicos se expanden privilegiadamente, como vos me preguntabas, en los sectores populares. También es cierto... Porque la Iglesia Católica no escuchó. Y yo lo veo con relativo asombro, porque siempre pensaba que no, que también se están expandiendo en clases medias bajas y en clases medias. Eso en parte tiene que ver con esto que vos decís de que el catolicismo no escucha, ¿no? El catolicismo no tiene propuesta religiosa para gente que quiere creer en Dios. Y cuando la tiene no tiene la legitimidad para llevarla adelante. Digo, ustedes tienen que pensar que en 100 años el catolicismo en algunos países de América Latina perdió el 50% de sus fieles. En 100 años. Y en América del Sur, donde el desarrollo es menor, porque estoy hablando de América Central, en América del Sur, en algunos países perdieron el 30-40%, que es muchísimo en 100 años. Y de esos 100 años, la mayor parte de ese proceso ocurrió en 50-60 años.
Bueno, eso le va a dar una incidencia en temas políticos y culturales a los evangélicos que todavía no sabemos cuál va a ser. Algunas sabemos. Hoy en la agenda de derechos es un freno inhibitorio para esa agenda. No siempre fue así. Yo creo que no necesariamente va a ser así, porque, digamos, por ejemplo, los evangélicos hace 30 años homogéneamente decían: no nos vamos a meter en política porque eso son cuestiones del mundo. Y no se metían en política. Bueno, eso cambió, 30 años después cambió. Digo, sí, se metieron en política y se meten con muy diversas posiciones. ¿Qué va a pasar dentro de 20 cuando los líderes evangélicos sea otro, cuando la composición de las iglesias evangélicas sea otro, cuando los conflictos culturales sean otros? No lo sé. Bueno, muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Pablo. Nos han quedado muchas cosas para conversar, como por ejemplo claro, la liturgia, esa cuestión de mezcla, que mezcla la religión con el espectáculo, grandes escenarios, lugares donde eran justamente, estamos hablando, donde eran cines o teatros que hoy se han convertido en templos religiosos, donde allí se cambia se cambia, o mejor dicho, no se cambia, se monta un espectáculo con respecto a justamente estos ritos y en donde se operan milagros. En vez de pasarse películas o obras de teatro, se operan milagros ahí en vivo y en directo. Hay que tener mucha fe para creer en esas cosas también. Sí, hay que tener, o sea, lo que pasa es que América Latina tiene una población, siempre Uruguay es la excepción, ¿no? Entonces, tengamos eso clarísimo. Pero cuando yo digo que sintonizan culturalmente con la población, es que una cuestión básica de la mayor parte de la población de América Latina es creer en los milagros. Entonces, la disposición a creer en milagros es anterior al crecimiento evangélico. Más bien lo que sucedió fue, y por eso el catolicismo se retiró, es que el catolicismo, de muy diversas maneras, no solamente las teologías más de izquierda, se retiraron del campo de los milagros. Yo les doy un ejemplo que a mí en Argentina es decir, el Concilio Vaticano II sacó de las iglesias todas las imágenes, todo lo que fuese espectáculo conmovedor desde el punto de vista de la conciencia religiosa. Y entonces la gente se fue a otro lado donde lo encontraba, porque la gente sí quería eso. Ahora, no es solamente las teologías más eruditas, vinculadas a la izquierda. La derecha católica en Argentina se dedicó a la política. Agarró y pintó cruces en aviones y bombardeó la Plaza de Mayo y dijeron Cristo vence. Bueno, o sea, una religión tan politizada y tan descreída de milagros no atendía a una población que sí creía en milagros. Bien, estos temas vamos a estar siguiéndolos a las 19 horas, hoy con entrada libre, allí en Lima 1621. Van a ser algunos de los temas que van a estar planteando. Pablo Semana, antropólogo y sociólogo, gracias. Muchísimas gracias.